La noche había borrado el horizonte. El cielo y el mar parecían haberse convertido en una sola inmensa oscuridad. El viento rugía con una fuerza salvaje, levantando la pequeña barca como si fuera un pedazo de madera perdido en medio del lago. Cada ola golpeaba con violencia. Cada crujido hacía pensar que la siguiente sacudida podía partirlo todo. Los discípulos apenas conseguían mantenerse en pie. Tenían la ropa empapada, las manos entumecidas por el frío y el cansancio metido en los huesos. Entonces un relámpago iluminó el lago. Solo fue un segundo, pero bastó para que todos vieran algo imposible. A lo lejos, entre la lluvia y la oscuridad, había una figura. La silueta de un hombre caminando sobre el agua. La oscuridad volvió de inmediato. Nadie dijo nada. Quizá todos pensaron que había sido una ilusión, hasta que otro relámpago volvió a encender el horizonte. La figura seguía allí, más cerca, avanzaba lentamente, no luchaba contra las olas. No parecía sentir el viento. Simplemente caminaba. El miedo recorrió la barca de un extremo al otro. «Es un fantasma», gritó alguien, pero aquella figura siguió acercándose. Entonces, entre el ruido del viento, se escuchó una voz firme, tranquila, capaz de atravesar la tormenta. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Era Jesús. Pedro no apartó la mirada. Había visto muchos milagros, había escuchado enseñanzas que cambiaban vidas, pero aquello era distinto. Jesús estaba caminando sobre el mar. Pedro dio un paso hacia el borde de la barca. Sentía el corazón golpeándole el pecho. El viento seguía rugiendo, las olas seguían levantándose. Nada había cambiado, solo una cosa: Jesús estaba allí. Entonces Pedro habló: «Señor, si realmente eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Jesús no explicó cómo sería posible. No habló del viento, no habló del mar, solo respondió una palabra: «Ven». Pedro respiró profundamente, miró el agua, después miró nuevamente a Jesús. Detrás de él nadie respiraba. Si daba un paso, podía morir. Si permanecía dentro de la barca, jamás descubriría lo que había al otro lado de aquella palabra. Levantó lentamente el pie, lo sostuvo durante un instante en el aire, y entonces lo apoyó sobre el agua. No se hundió, el mar lo sostenía. Pedro abrió los ojos con incredulidad. Dio otro paso, después otro. Estaba caminando hacia Jesús. Pero la tormenta nunca había desaparecido. Solo había dejado de mirarla. Hasta que una enorme ola se levantó delante de él. Pedro giró la cabeza. Por primera vez dejó de mirar a Jesús. Y el miedo encontró un lugar donde entrar. El agua comenzó a cubrir sus pies. Después sus rodillas. Después su cintura. Cada segundo descendía un poco más. Con la desesperación reflejada en el rostro, levantó nuevamente la mirada y gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió inmediatamente su mano. Lo sostuvo, y nunca lo soltó. Pero para entender cómo Pedro llegó hasta ese momento, tenemos que regresar unas horas atrás. Aquel día había comenzado con una multitud. Miles de personas habían seguido a Jesús hasta un lugar apartado. Algunos querían escucharlo, otros buscaban sanidad. Muchos habían caminado largas distancias solo para estar cerca de él. Al caer la tarde, los discípulos vieron un problema evidente. La gente tenía hambre y no había suficiente comida. Lo que había disponible parecía ridículo frente a tanta necesidad: 5 panes y 2 peces. Pero en las manos de Jesús, lo poco dejó de ser poco. Los discípulos comenzaron a repartir alimento entre la multitud. Al principio tal vez pensaron que alcanzaría para unos cuantos, pero el pan seguía apareciendo. Las manos se vaciaban y volvían a llenarse. Los rostros cansados empezaron a cambiar. Los niños comían, las familias compartían. La tarde, que parecía terminar en preocupación, se convirtió en una mesa abierta en medio del desierto. Cuando todos quedaron satisfechos, sobraron 12 canastas. Pedro miró una de ellas en silencio. Había pescado toda su vida. Sabía lo que era trabajar duro para obtener algo. Pero aquello no tenía explicación humana. 5 panes, 2 peces, miles de personas alimentadas, 12 canastas sobrantes. Pensó que nada podría sorprenderlo más ese día. Todavía no sabía lo que venía. Jesús pidió a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago antes que él. No dio una explicación larga. No les contó lo que ocurriría durante la noche. Simplemente los envió. Ellos obedecieron. Mientras la barca se alejaba lentamente de la orilla, Jesús permaneció allí, viendo cómo la distancia crecía. Después despidió a la multitud. El ruido de la gente fue desapareciendo poco a poco hasta que solo quedó el viento moviendo la hierba. Entonces Jesús subió solo al monte para orar. Ese detalle siempre me ha parecido hermoso. Después de un día lleno de gente, milagros y necesidades, Jesús buscó silencio. No aplausos, no reconocimiento, no descanso vacío. Buscó al Padre. Mientras él oraba en la montaña, los discípulos avanzaban sobre el lago.
Al principio todo parecía normal. Varios de ellos conocían muy bien esas aguas. Sabían manejar una barca, sabían leer el viento, sabían cuándo una noche podía complicarse. Y esa noche comenzó a complicarse. Primero fue una ráfaga, después otra, luego las olas empezaron a golpear con más fuerza. La última luz del día desapareció por completo. El lago se volvió oscuro. El viento cambió de dirección y la barca comenzó a luchar contra una fuerza que parecía empujarla hacia atrás. Los discípulos remaban, pero cada esfuerzo parecía inútil. Por cada poco que avanzaban, el viento los castigaba otra vez. La noche se hizo larga. El cansancio comenzó a aparecer en sus brazos. La ropa mojada pesaba cada vez más. El agua fría golpeaba sus rostros. La madera crujía bajo sus pies. Nadie hablaba demasiado. En ciertos momentos, cuando una tormenta es demasiado fuerte, las palabras sobran. Pedro apretaba el remo con fuerza. Sus manos, acostumbradas al trabajo, empezaban a doler. Miró hacia la orilla, pero no vio nada. Miró al cielo, pero las nubes ocultaban las estrellas. Por primera vez en muchas horas, aquellos hombres no sabían exactamente dónde estaban. Y quizá eso era lo más difícil. No solo la tormenta, la sensación de estar perdidos. A veces la vida también se siente así. No siempre hay olas visibles ni viento golpeando el rostro. A veces la tormenta ocurre en silencio. Una noticia que cambia tus planes. Una deuda que no sabes cómo pagar. Una enfermedad que llega sin avisar. Una relación que empieza a romperse. Un futuro que antes parecía claro y de pronto se vuelve oscuro. Y uno sigue remando, aunque no vea la orilla, aunque no entienda por qué Jesús parece estar lejos. Pero aquella noche Jesús no los había olvidado. Desde la montaña, él sabía exactamente dónde estaban. Y en la madrugada, cuando las fuerzas de los discípulos estaban llegando al límite, Jesús descendió del monte y fue hacia ellos. No en otra barca, no esperando que la tormenta terminara. Fue caminando sobre aquello que más miedo les daba. Caminó sobre el mar. Cuando los discípulos vieron aquella silueta, no pensaron primero en un milagro. Pensaron en un fantasma. El miedo no les permitió reconocer de inmediato a quien venía a ayudarlos. Y eso también nos pasa. Hay momentos en los que el temor deforma nuestra manera de mirar. Nos hace desconfiar incluso de lo que Dios está usando para acercarse a nosotros. Por eso las palabras de Jesús fueron tan necesarias. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. No dijo primero, la tormenta se acabó. Dijo, soy yo, porque antes de calmar lo que ocurría afuera, Jesús quería calmar lo que estaba ocurriendo dentro de ellos. Pedro escuchó aquella voz y algo dentro de él despertó. El mismo hombre que momentos antes estaba agotado, empapado y asustado, hizo una petición que nadie esperaba. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Esa palabra cambió todo. Pedro salió de la barca, no porque el mar estuviera tranquilo. No porque el viento hubiera desaparecido, no porque todo pareciera seguro. Salió porque Jesús lo llamó, y caminó. A veces pienso que ese instante debió sentirse eterno. Pedro sobre el agua, los discípulos mirando sin poder hablar. Jesús esperándolo en medio de la tormenta. Cada paso era imposible, pero estaba ocurriendo. Mientras sus ojos permanecían en Jesús, el mar no podía tragárselo. Pero entonces miró el viento, y comenzó a hundirse. Ese detalle es el centro de toda la historia. La tormenta ya estaba allí antes. Las olas ya golpeaban antes. El viento ya rugía antes. Nada afuera cambió. Lo que cambió fue su mirada. Y cuando cambió su mirada, cambió su estabilidad. Pedro no se hundió porque la tormenta fuera más fuerte que Jesús. Se hundió porque el miedo logró ocupar el lugar donde antes estaba la confianza. Y yo no puedo leer esa parte sin pensar en mi propia vida. Porque muchas veces empecé algo mirando a Jesús y terminé mirando el problema. Empecé con fe y terminé calculando riesgos. Empecé caminando con esperanza y terminé preguntándome si no habría sido mejor quedarme en la barca. El miedo no siempre necesita destruirnos. A veces le basta con convencernos de mirar en la dirección equivocada. Pedro comenzó a hundirse. El agua subía. Sus fuerzas no alcanzaban. Su experiencia como pescador no podía salvarlo. Entonces hizo lo único que todavía podía hacer. Gritó, Señor, sálvame. Y Jesús respondió al momento. No esperó a que Pedro recuperara la calma. No esperó a que demostrara una fe perfecta. No lo dejó hundirse un poco más para darle una lección. Extendió la mano y lo sostuvo. Eso me conmueve profundamente, porque revela el corazón de Jesús. Él no se acerca solo a los que caminan firmes. También se acerca a los que se están hundiendo. No extiende la mano únicamente a los que nunca dudaron. También sostiene a los que apartaron la mirada, sintieron miedo y clamaron por ayuda. Después Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
No lo imagino como una frase llena de enojo. La imagino como la voz de un maestro que acababa de salvar a su discípulo y quería mostrarle algo que nunca olvidaría. Pedro no respondió. Quizá no hacía falta. A veces la respuesta se entiende mejor en silencio. Jesús y Pedro regresaron juntos a la barca. Esta vez Pedro no caminaba solo. La misma mano que lo había levantado seguía sosteniéndolo. Cuando subieron, el viento se calmó. Las olas empezaron a bajar. El lago recuperó poco a poco la tranquilidad. Y entonces los discípulos hicieron lo único que podían hacer. Se postraron delante de Jesús y dijeron: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Aquella confesión no nació de una teoría. Nació de una tormenta. Nació de haber visto a Jesús acercarse en la oscuridad. Nació de haber visto a Pedro hundirse. Nació de haber visto una mano extendida justo a tiempo. Quizá hoy tú también estás en una tormenta. Tal vez nadie la ve. Tal vez sigues trabajando, sonriendo y respondiendo mensajes como si todo estuviera bien, pero por dentro sientes que el viento no deja de golpear. Quizá hay una decisión que te da miedo tomar, un sueño que has postergado demasiado, una situación que parece más grande que tus fuerzas. No sé cuál sea tu tormenta, pero sí sé algo: Jesús no necesita que el mar esté en calma para acercarse a ti. Él puede caminar sobre aquello que a ti te asusta. Y si hoy sientes que empiezas a hundirte, no esperes a tocar fondo. Haz lo mismo que hizo Pedro. Levanta la mirada, llámalo, aunque tu oración sea corta, aunque solo puedas decir: «Señor, sálvame», porque la misma mano que se extendió sobre el mar de Galilea sigue extendiéndose hoy. Y esa mano no llega tarde, no se cansa, no te abandona, no te suelta. Esa es la clase de amigo que es Jesús. Si este episodio tocó tu corazón, me gustaría leerte en los comentarios. Cuéntame cuál es la tormenta que estás enfrentando hoy. Y si no sabes qué escribir, simplemente deja esta frase: «Jesús, quiero seguir mirándote a ti». Quizá tu comentario sea justo lo que otra persona necesita leer para recordar que no está sola. Y recuerda esto: el miedo puede hacerte bajar la mirada, pero Jesús siempre estará dispuesto a levantarte otra vez.